En la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, respondió a las críticas formuladas desde La Moneda por la pena a la que fue condenado el machi Celestino Córdoba. Dijo que no está a la altura de la autoridad emitir pronunciamientos descalificatorios. Agregó que este espectáculo se observa en Chile y en otros lugares que se califican como repúblicas bananeras y caribeñas. Para conversar sobre esta controversia, estamos en el estudio con el diputado de Democracia Cristiana, Ricardo Rincón, integrante de la Comisión de Justicia. Diputado, gracias por estar con nosotros en este momento. ¿Qué le parecen las palabras del presidente de la Corte Suprema? La verdad de las cosas es que es la primera vez que vemos al presidente de la Corte Suprema, que está hace poco en ese cargo, diciendo un basta ya con este tema de las declaraciones con respecto a la sentencia. Antes que todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que de una u otra forma el presidente de la Corte Suprema debe estar un poco preocupado, un poco molesto, estoy tratando de interpretar, respecto de autoridades que están criticando permanentemente las resoluciones judiciales. Conversábamos tras bambalinas antes de entrar a la entrevista, un fallo aberrante. Es difícil criticar una sentencia cuando uno no conoce un expediente. Fíjate que solo la sentencia debe tener cerca de 200 hojas, solo la sentencia. Hay 51 condenados, se habla solo de Celestino Córdoba, hay 51 condenados. Entonces, criticar una sentencia sin tener acceso al expediente mismo, al proceso investigativo, a las pruebas, al levantamiento de las pruebas, no es algo que sea sencillo, menos en materia penal, porque estamos en materia penal donde lo que está en juego son evidentemente libertades de las personas al ser o no beneficiarias, o todo lo contrario, receptoras de una pena. Beneficiarias si hubiera exculpación y obviamente si es lo contrario terminan perdiendo su libertad, como en este caso precisamente acontece. Entonces yo creo que debe haber un poco de preocupación en eso. Yo creo que el gobierno ha estado lejos de la cautela, no solo el ministro del Interior, en general el gobierno, respecto a una crítica permanente a lo que son las resoluciones judiciales que tratan, y con esto termino, a mi juicio, porque lo he visto en 4 años, de justificar sus propias incapacidades, en definitiva, respecto, en este caso, de lo que se ha dado en denominar conflicto mapuche, que yo creo que debiera tener incluso otra denominación, porque eso ya denota incluso diputado, un sesgo. Oiga, y bueno, a usted ahora les toca ser gobierno, ¿cierto? Pero con respecto a estos casos, pasa mucho que son muy simbólicos, la ciudadanía los acompaña muchísimo. Estamos hablando de una tragedia sumamente simbólica, como yo lo decía, la muerte del matrimonio Luxemburgo-Macay, de la manera en que fue. Y por lo tanto, de alguna manera, el gobierno, las autoridades que, por supuesto, investigan y buscan culpables, se comprometen también con esta tarea. Y por lo tanto, en ese sentido, de repente, no pasa también que la autoridad busca señalar, sin querer inmiscuirse, pero sí señalar que piensa una opinión. ¿A usted le parece que eso no se puede hacer? En ese sentido, Sergio Muñoz está dando un corte definitivo, diríamos, a lo que está correcto y está mal. La autoridad, a ustedes les va a tocar ser gobierno, quizás ocurran otros tipos de estos casos. ¿No se puede comentar ni siquiera un fallo? O sea, lo que pasa es que una cosa es comentar fallos y otra cosa es tener una opinión reiterativa, permanente, cuestionando las resoluciones de otro poder del Estado. Y usted sabe que es un hecho objetivo que así ha sido permanentemente. Tratar de cuestionar lo que hace el legislativo, poco menos que no estableciendo penas adecuadas para los ilícitos. ¿Usted se refiere a que no fue considerado terrorista finalmente este indicio? Es que el punto, y buena esa parte de la pregunta, el punto de un delito terrorista es penalmente complejo. Ya no hablo como diputado, hablo como abogado y no soy experto en derecho penal, pero cuando estudiamos en las escuelas de derecho penal, sabemos que el derecho penal es bastante complejo y probar un delito implica, entre otras cosas, acreditar un dolo, una intención determinada. En materia terrorista, la intencionalidad es mucho más compleja, por ejemplo, que en un homicidio. Implica el tratar de generar un temor injustificado, no injustificado, justificado en la población, una parte de ella, que en términos de que se va a ver ser receptor de un delito de la misma especie. Es algo jurídicamente complejo. Las pruebas que acreditan ellos son complejos. No hay que llegar ni criticar a los jueces. ¿Y al matrimonio Luxemburgo-Macay no se lo intentó, quizás, usted cree, a raíz de las pruebas que conocemos por el caso, de que tuvieran miedo, o sus cercanos tuvieran miedo? Se lo pregunto también por los dichos del senador Alberto Espina, quien sabemos ha dicho que se les quemó vivos, él ha señalado se les cierra la puerta. ¿Cómo eso no va a ser
terrorismo. Así lo ha señalado. ¿Le parece que no es así? ¿No hay la intención de provocar miedo con respecto a la muerte del matrimonio de Luxinger-Macay? Cuando uno toma la palabra terrorismo descontextualizada, evidentemente que la gente que pudiera escuchar podría creer que es fácil asociarlo con la investigación misma del caso que nos convoca, los Luxinger-Macay. Pero no olvidemos que nosotros no tenemos acceso a la carpeta investigativa, no estamos inmiscuidos en el proceso investigativo, en el levantamiento de pruebas y en la convicción que deben formarse los jueces sobre el caso. Y no puedo estar tan alejado de ello porque aquí, que quede claro, nadie está justificando los hechos. Todos condenamos y reprobamos eso. De hecho, ha habido investigación, ha habido condenados, no solo Celestino Córdoba, 50 personas más. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que considerar terrorista un hecho no es algo tan sencillo, no es algo tan sencillo. No por nada, fíjese usted... ¿Pero para usted no lo fue? Es que yo no tengo acceso a la carpeta investigativa. Yo no estoy en condición como abogado, a lo mejor estoy con un sesgo por ser abogado, pero no creo que uno deba, pero uno debería ser mucho más cuidadoso si es profesional del área, ¿no es cierto? Uno no puede, sin tener acceso a la carpeta investigativa, saber que lo que ha ocurrido ahí tiene esa connotación. Y uno debe dejar trabajar a los jueces tranquilos respecto de ello, porque aquí ha habido condenados. Si no lo hubiera habido, sería otra la situación. Fíjese que el fiscal regional y la fiscalía regional se manifiestan conforme con el fallo y destacan la cantidad de años respecto a la sentencia como lo más... ¿A usted le parece bien la sentencia? Estamos hablando de 18 años. Yo creo que uno no está en que condiciones... se pueden convertir en 11, sabemos... o incluso 9 hablan por ahí, pero eso depende de los beneficios carcelarios, etcétera. Yo en esto creo que uno debe ser muy cauto. Uno puede llegar y comentar ese punto, sentencias que tienen una connotación técnica y profesional muy alta. Fíjese que Luis Hermosilla, abogado querellante, ojo, se ha manifestado conforme con la sentencia. La Fiscalía de Temuco lo mismo. El Defensor Nacional Penal ha dicho que hay que ser muy cautos con el tema de la valoración de la prueba porque no es llegar y valorar cualquier prueba. Entonces, si expertos, estamos hablando de gente experta, está sosteniendo eso, incluso desde el lado de la querella misma, uno tiene que ser muy cuidadoso y cauteloso. Uno no debe llegar y transformar lo que debe ser un legítimo comentario, un análisis jurídico, en críticas al Poder Judicial, críticas a los jueces. ¿No se va a necesitar más la ley antiterrorista? Sabemos que Michelle Bachelet ha dicho que no la quiere utilizar más. A ver, es que la ley antiterrorista, para pretender con ella, como instrumento legal, solucionar la demanda del pueblo mapuche, creo que es totalmente absurdo. El tema mapuche, porque para mí no es un conflicto mapuche, como si los mapuches fueran un conflicto, creo que eso no puede ser la visión, y por eso que temáticamente está maltratado. El tema mapuche no puede ser abordado con la ley antiterrorista, por Dios. Esta es una ley que permite mayores poderes en la investigación también. Sí, permite mayores poderes en la investigación, pero con una connotación aplicada al pueblo mapuche que es terriblemente sesgada. Si el pueblo mapuche no es un pueblo terrorista. Por eso te digo, hay un tema, la temática mapuche. Imagínate, en Chile ni siquiera se les reconoce rango constitucional a los pueblos originarios. Eso es una aberración. Es una aberración en cualquier parte. En Chile todavía no entendemos en las aulas, en los niños, en los colegios, en la enseñanza media, lo que se ha hecho, lo que hemos hecho con el pueblo mapuche por décadas y por centenas, por siglos. Cómo hemos hostigado, lo hemos perseguido, le hemos quitado sus tierras. Si eso es una realidad, ¿ya? Entonces yo creo que en ese sentido tiene que haber una mirada que vaya mucho más allá de un instrumento legal como es precisamente la ley antiterrorista. Perfecto, muchas gracias, diputado Ricardo Rincón de la Democracia Cristiana, con quien conversábamos sobre, por supuesto, las palabras del presidente de la Corte Suprema, quien le dijo basta ya a las declaraciones del gobierno con respecto al fallo contra Celestino Córdoba. Vamos a la pausa y volvemos.